Buenos días, bienvenidos a un nuevo encuentro informativo de Servimedia. En este caso vamos a organizar un acto con FEDACE, con la Federación de Daño Cerebral, para precisamente hablar de la situación de las mujeres con daño cerebral en España. Con ello ya hemos compartido algún acto anterior, vamos a hacer más en el futuro porque este año están de enhorabuena, están de aniversario de 25 años celebrándolo durante todo este año. Va a estar con nosotros Mar Barbero. Mar es directora gerente de la Federación de Daño Cerebral de FEDACE. Mar, buenos días. Mar, da al micro, que creo que... Ahí, Buenos ahora. días, José Manuel. Bueno, en primer lugar, Encantado. muchas gracias por la organización de este desayuno, que efectivamente está dentro de los actos de nuestro 25 aniversario. Y bueno, en primer lugar, como bien ha dicho José Manuel, mi nombre es Mar Barbero y soy la directora de la Federación Española de Daño Cerebral de FEDACE, que desde hace 25 años representa en España y en foros internacionales al movimiento asociativo organizado de asociaciones, de federaciones autonómicas y de fundaciones de personas con daño cerebral y sus familias. El daño cerebral es una discapacidad de carácter sobrevenido que cada año transforma la vida de 104.000 personas poniéndolas en situación de discapacidad tras una lesión en el cerebro. Y bueno, desde FEDACE trabajamos para mejorar la situación de desamparo asistencial de casi 420.000 personas que están en España, defendemos sus derechos, intentamos promover su calidad de vida. En primer lugar, y antes de empezar quizá con la presentación, me gustaría transmitir nuestro recuerdo en esta situación a las víctimas, a las personas que han perdido la vida o que han sido damnificadas por la crisis sanitaria provocada por el COVID, que ha castigado especialmente a las personas con discapacidad y a las personas mayores por razones de salud. Y bueno, agradecer a todo el personal sanitario, a los voluntarios y a los profesionales del movimiento asociativo de daño cerebral, que han sido unos héroes sin capa durante este confinamiento, haciendo terapias online, apoyando en emergencias sociales de personas con daño cerebral que tenían un único cuidador, en su mayoría mujeres, y que bueno, durante la pandemia se han puesto enfermas o han fallecido, y las asociaciones han sido, y estos profesionales, un escudo social. Y también a las entidades como Servimedia o medios de comunicación que han animado a la población a acudir rápido a un centro hospitalario ante un ictus o un traumatismo, porque claro, la atención tiene que ser lo más rápido, ¿no? Y a pesar del miedo que había al contagio, y queremos reconocer y agradecer el esfuerzo en este confinamiento. Y en especial, como objeto de este desayuno, pues a las mujeres con daño cerebral, a las mujeres cuidadoras de personas con daño cerebral, hijas, hermanas, madres, tías, abuelas, ¿no? Y que, bueno, realmente todos tenemos ganas de la vuelta a la normalidad, pero las personas con daño cerebral necesitan terapias presenciales, utilizando, claro, las medidas de protección adecuadas, pero así es, ¿no? En este informe de la situación de las mujeres con daño cerebral se ha realizado a través del Observatorio Estatal de Daño Cerebral, que es un proyecto de FEDACE junto con el Ministerio de Sanidad, a través del IRPF. Y este informe se ha realizado con la asistencia técnica de Intersocial, y yo creo que en su elaboración ha participado Marta Quezada, que está conectada, y bueno, quería saludarla desde aquí. Y el propósito de este informe es generar conocimiento e identificar las principales demandas de las mujeres con daño cerebral en España. Se ha utilizado una metodología de separar a hombres y mujeres, y la inclusión social, y sobre todo los datos de la mujer cuidadora. Y ya sí que vamos a ir pasando la presentación, en la que, como veis, hay 7 puntos. El primero es la incidencia del daño cerebral en las mujeres. Esto se refiere a los nuevos casos que hay cada año, ¿no? Hay 60.000 mujeres con daño cerebral nuevas al año. 50.000 vienen por temas causado por un ictus, ¿no? Y se observa una incidencia mayor en hombres que en mujeres, pero que se va incrementando a través de la edad. Lo veis allí, a partir de los 85 años, y en el caso de lesión traumática cerebral a partir de los 90 años. Llama mucho la atención la distribución territorial, porque mujeres que tienen daño cerebral causados por un ictus, pues normalmente en primer lugar están en Cataluña, en Andalucía y luego en Madrid. Eso en términos absolutos. Pero en Asturias, en términos relativos,
pues hay 331 altas por cada 100.000 habitantes. Eso en cuanto a la incidencia. Sí que es verdad que todo lo que es la prevalencia, o sea, las personas afectadas, ¿cuántos hay en España? Hay 220.330 personas, casi un 52% del total. ¿Qué pasa? Que está muy ligada al envejecimiento, o sea, realmente estas personas, el 72% de estas personas, pues son mujeres. Y bueno, realmente estas personas están por encima de los 65 años. Esto tiene mucho que ver con la esperanza de vida. Después de la prevalencia, que ya sabéis que es cuántas personas hay, vemos cómo la discapacidad afecta a las actividades básicas de la vida diaria. O sea, casi un 90% de las personas con daño cerebral tienen alguna discapacidad para las actividades de la vida diaria. Y en el caso de mujeres, casi un 92% de las mujeres tienen una discapacidad. Sin embargo, llama muchísimo la atención que la mayoría de los hombres son los que piden el certificado de discapacidad, porque la valoración, y eso quiere decir, pues bueno, un poco pensándolo, que nosotros pedimos para otros, ¿no? Pedimos el certificado de discapacidad para nuestros padres, para nuestros hermanos, pero las mujeres pues no suelen pedir ese certificado de discapacidad, aunque presentan mayores dificultades para esa vida diaria, ¿no? Y en cuanto a la inclusión social de las mujeres con daño cerebral, un tema clave en la inclusión es el empleo. Y realmente hay una salida masiva del mercado laboral tras el daño cerebral. Antes de la lesión, como veis ahí, inactivas estaban un 33%, pero después de la lesión hay casi un 63%, o sea, se duplica. Y sobre todo se acrecenta pues, casos de mujeres pues, que tienen un ictus causado por estrés y claro, ¿cómo van a volver a su puesto de trabajo? También hay otro reto, que es que el 65% de las mujeres de las mujeres con daño cerebral en edad laboral es mayor de 45 años. Hay un gran desafío para la inclusión. Estamos en un mercado laboral que todos sabemos un poquito precario y claro, ahí el tema de la edad y la discriminación por edad pues es complicado. Y luego, viendo el deterioro en la calidad de vida de las mujeres con daño cerebral, pues ahí la mayoría de las personas con daño cerebral sí que percibe que su calidad de vida se ha deteriorado a partir de la lesión cerebral. Y quizá por el tema del sesgo de género, pues las mujeres dicen que se ha deteriorado, en primer lugar, su estado de salud, en segundo lugar, su bienestar emocional y en tercer lugar, la situación laboral. Y sin embargo, los hombres dicen que realmente lo que se ha deteriorado, en primer lugar, su situación laboral, en segundo, su situación económica y en tercero, su bienestar emocional. O sea, las mujeres como que inciden más en el estado de salud y emocional antes que en el tema económico y laboral. El resto de temas de vivienda, relaciones familiares, pareja, es muy similar en ambas vías. Y en cuanto a la situación de discriminación de las personas con daño cerebral, pues bueno, la mayoría piensan que no están discriminadas, en un 53,8%, pero los hombres son un 60% los que piensan que no están discriminadas, las mujeres casi en un 45% sí que piensan que están discriminadas. Y bueno, la mujer reconoce que ha tenido muchas más situaciones de discriminación que el hombre. En un estudio del Real Patronato y de la discapacidad, que está aquí además Jesús Celada, y la Fundación 11, dice que la mujer se ha sentido discriminada principalmente en el empleo. Y luego hay muchos temas en los que se sienten discriminadas, pues acceder a edificios, actividades de ocio, transporte, bueno, la vida cotidiana, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que la mujer dice que en el tema de alguna vez, que es el gordo, las mujeres se sienten casi un 40% más discriminadas que los hombres, ¿no? Y bueno, pues ese es un hecho real. Y respecto a un tema clave que es los cuidados en el entorno familiar, pues las personas con daño cerebral necesitan casi, yo diría casi 10 horas al día de cuidados, ¿no?
es asumido por mujeres en un 80%, y las cuidadoras de personas con daño cerebral tienen 8 años más. ¿Qué significa esto? Que el envejecimiento de las cuidadoras está muy cuestionada su viabilidad futura, ¿no? Y bueno, pues la verdad que se ve ahí muy claramente en ese bloque que el apoyo de las mujeres a las mujeres principalmente es de los familiares, casi en un 70%, ¿no? Las cuidadoras principalmente son mujeres que están en procesos de envejecimiento, como hemos dicho, de los 8 años, en una situación vulnerable por temas de estrés, porque han tenido que abandonar su empleo ante falta de apoyos de la comunidad, y porque, bueno, pues el tema del cuidado provoca mucho aislamiento y han perdido muchos espacios de participación. Desde la Federación se da una frase muy bonita para terminar, que me gustaría deciros, que es que el daño cerebral efectivamente llega directo a una persona, pero afecta al corazón de una familia. Y bueno, yo creo que los datos son suficientes para José Manuel que se puedan después debatir. Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias. Por cierto, te ha contestado en el chat, Marta te ha dicho que sí, que está en la... Qué bien, qué bien, qué bien, Marta. Les estoy diciendo que por esta vía, por el chat, pueden hacer cualquier tipo de preguntas sobre este estudio, sobre cualquier otra cosa. Y que están en nuestra web, José Manuel. En la web www.fedace.org está el estudio completo, el resumen ejecutivo y esta presentación. Perfecto. fedace.org. Ahí lo tienen. Ahora lo voy a decir también en el chat. Bueno, voy a dar la palabra a una vieja amiga. Digo vieja por el tiempo que nos conocemos, no por la edad, que es Amalia. Amalia Dieguez. Hola, Amalia. Un saludo. Un placer saludarte. Que tengo que activar. Bueno, gracias igualmente. Encantada de estar con vosotros. Y yo me reafirmo en lo de vieja, porque No, somos jóvenes. Los años pasan inexorablemente. Pero nos conocemos hace ya mucho tiempo. Bueno, ahora Amalia es presidenta de la asociación de la Fundación Ateneu Castellón. Antes hablábamos que ellos tienen el privilegio de estar en Castellón, cerca del mar. Los que somos de Madrid estamos esperando al domingo para intentar salir un poco, pero vamos a ver si podemos. Y también Amalia es patrona y miembro de la Fundación CERMI Mujeres. Amalia, ¿algún apunte que quieras hacer sobre el estudio? Bueno, quizás pueda ser de utilidad el que me aproxime a esta reunión de hoy como mujer con daño cerebral adquirido. Y quizás esa perspectiva es la que puede aportar algo más al extraordinario estudio que nos ha explicado hoy Mar. Bueno, en primer lugar, agradecer a FEDACE y a todas las entidades que lo han hecho posible el que arrojemos algo más de luz sobre un colectivo al que pertenezco y que ha estado tanto tiempo invisibilizado, quizás por el propio hecho de que somos bastante jóvenes en cuanto a colectivo con discapacidad. Y es así porque hasta hace poco no teníamos ni siquiera la capacidad de sobrevivir. El hecho de nuestra bisoñez pues, hace que también haya poca información en torno a lo que es el daño cerebral adquirido y mucho menos en torno a lo que es una mujer con daño cerebral adquirido. Y no lo sabe el mundo, pero es que tampoco lo sabemos nosotras. Cuando hablamos de qué es una mujer con daño cerebral adquirido, lo primero que os diría es que somos mujeres, simplemente somos mujeres y tenemos los mismos problemas que puede tener cualquier otra mujer, solo que se agravan por el hecho de que además presentamos una discapacidad. Y una discapacidad singular, porque es una discapacidad que con mucha frecuencia aparece invisibilizada. Los aspectos físicos siempre son los más evidentes y los que, bueno, pues pueden concitar las simpatías y la empatía de nuestro entorno. Las secuelas invisibles son las que son incomprendidas, en primer lugar por nosotras mismas, porque tenemos que ser conscientes de que eso que nos pasa, esos despistes, ese cansancio, es resultado de nuestro cerebro dañado, pero también lo tiene que ser por el resto del mundo. Y luego, el hecho de que es una discapacidad que tiene una aparición súbita y repentina que transforma por completo cualquier área de nuestra vida, es también una singularidad que tenemos que reconocer y que aceptar cuando sucede. Cuando narro cómo sucedió mi propia historia, siempre digo que un día salí de casa y nunca volví, porque esa mujer
madre, trabajadora, esposa, ciudadana, pues ya cuando volvió a su casa, que tardó bastante tiempo en hacerlo, pues ya apareció como otra persona, ¿no? Otra persona que necesitaba ayudas y apoyos y no podía prestar ayudas y apoyos. Y esa es una de las cosas que a las mujeres nos diferencia con el resto del colectivo de personas con daño cerebral con respecto a los hombres. Porque algunos de nuestros roles básicos, como el de cuidadoras, bueno, pues durante un tiempo queda aparcado y a veces para siempre, ¿no? Y eso cuesta de aceptar. Yo tardé muchos años, permitidme esta licencia de que os cuente algo en primera persona, y es que tardé muchos años en perdonarme, en haber dejado de poder cuidar de mis hijos. Era algo que no me lo podía perdonar y que requirió de comprensión hacia mí misma y que sé que le sucede a muchas mujeres. Algunas no nos lo podemos perdonar y algunas no se lo perdonan, sus propios hijos o sus propios familiares, porque no acaban de comprender, quizás Ana luego nos lo puede explicar mucho más desde el aspecto psicológico, pero no pueden entender que simplemente estamos agotadas porque nuestro cerebro se cansa con mucha facilidad de escuchar a otras personas, de hacer esas cosas tan elementales y básicas. Y eso es lo que luego nos explicaba Mar, que suscita que la discapacidad para las mujeres se viva de una manera muy emocional, ¿no? Para nosotros, que somos, pues eso, fundamentalmente seres humanos sensibles como mujeres, quizás es alguna particularidad nuestra, pues eso, no poder asumir esos roles, no poder tener que renunciar a ese cuidado, es una de las cosas que nos cuesta de aceptar, ¿no? No sé si... Muy bien. Bueno, ahora luego seguimos. Ahora voy a dar el turno a la palabra a Ana Aznar Ibáñez, que es neuropsicóloga y psicóloga clínica de la Asociación Fundeo Ateneu Castellón. Ana, tu punto de vista. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a participar en este foro de este tema que es tan apasionante y para nosotras es tan cercano porque trabajamos día a día. Mi visión quizá va a ser más desde un punto de vista como profesional, pero también como mujer, que al final creo que es lo que nos une a todas. Yo quiero recalcar en la línea de lo que ha comentado Amalia, que creo que ha hecho una exposición con muchos denominadores comunes a muchas de las mujeres que atendemos, pero quiero hacer hincapié en varios aspectos. Ella ha hablado del proceso de aceptación, de perdón, y yo hago hincapié en la idea de proceso, es decir, el daño cerebral adquirido requiere de un proceso emocional que yo normalmente cuando se lo explico a las mujeres afectadas les digo que es un proceso de metamorfosis, ¿no? Es como pasar de ser, permitirme la expresión, una oruga a convertirte en una mariposa, ¿no? Es como un proceso de renacimiento, con todas las dificultades que ello comporta y con todos los altibajos a los que se tienen que enfrentar. Decir también, pues Mar lo ha comentado también con anterioridad, las dificultades a la hora de la reinserción laboral. Yo también haría hincapié en la dificultad, por ejemplo, en las relaciones personales y de pareja. Es un tema muy delicado, tanto para las personas que son esposas o parejas, pero también para las personas que deciden conocer a alguien, ¿vale? Y esto lo enlazo un poco con lo que ha comentado Amalia del daño cerebral invisible. Muchas de nuestras usuarias, gracias a los avances tecnológicos y a la medicina, pues el daño cerebral tiene secuelas más leves. Leve no es sinónimo de que no existan esas dificultades. Entonces, ellas muchas veces manifiestan y muestran su queja, ¿no?, de cara al mundo, de sentirse incomprendidas. Cualquier persona que nos encontremos por la calle puede haber sufrido un daño cerebral adquirido y no detectarlo. Por eso yo
aprovecho este foro para un poco reivindicar y sensibilizar que no juzguemos cuando vamos a comprar al súper, cuando vemos a alguien por la calle, cuando a alguien le tenemos que repetir 3 veces la misma información, porque desde que yo se lo digo hasta que la persona hace esa acción, lo ha olvidado. Son aspectos que ellas manifiestan mucho y yo adquirí con ellas un compromiso, y es que en todos los foros que yo tuviera oportunidad lo diría. Y bueno, hago mi manifestación. Luego también otro tipo de temas que me parecen súper relevantes, por ejemplo, el tema de la sexualidad y la maternidad en mujeres con daño cerebral, tanto las que ya son madres como las que se plantean ser madres. O sea, tener un daño cerebral no ha de ser un elemento excluyente de poder desarrollar tu rol de madre, ¿no? Y a veces el recuperar ese papel en la familia nos cuesta. Y nos cuesta porque hay una serie de secuelas que no se ven, que la pareja puede obviar, y a estas mujeres se les exige más que a cualquier otra mujer. Si ya el hecho de ser mujer tiene esa connotación cultural, pues en una mujer con discapacidad eso se ve incrementado. Y ahí que es muy importante el trabajo con las parejas para que entiendan cuál es la situación de esa mujer y no se excedan en cuanto a las exigencias. La mayoría de las mujeres han sido superwoman, han hecho 1000 cosas a la vez, y ahora tener que explicar al mundo y a su propia familia que hago la cama y tengo que parar 10 minutos porque estoy agotada física y mentalmente, es muy complicado. Entonces, igual que hablaba antes de que la aceptación de la mujer requiere un proceso, también la aceptación de la familia, de las parejas, de los hijos, y nuestra intervención siempre está basada en la familia. No podemos excluir el trabajo con las parejas y con los hijos. Luego, otro tema también muy relevante, que creo que viene también muy a colación de las mujeres con discapacidad, es en relación a la violencia de género. Es decir, la probabilidad de que una mujer con discapacidad por daño cerebral tenga más posibilidades de sufrir violencia de género es más alta. Por un lado, por el hecho de tener una discapacidad, y también, por otro lado, porque a veces no detectan que eso puede ser violencia de género, o no tienen las capacidades necesarias como para poder transmitir eso que ellas están viviendo. Entonces, creo que es un tema que hay que poner también sobre la mesa, porque es una realidad dura también. La probabilidad de que eso pase con mujeres que son más dependientes es más alta, ¿vale? Una mujer que tenga secuelas más leves probablemente puede sentirse con más capacidad de expresarlo. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con una mujer que tiene una afasia o que tiene un problema a la hora de comunicarse? Entonces, son temas que creo que son muy relevantes y que vienen muy a colación de lo que estamos hablando. Y luego, bueno, pues hablar también un poquito de los estereotipos, es decir, si como mujeres ya hay un montón de estereotipos a nivel cultural, imaginemos el plus de estereotipos que hay con las mujeres afectadas. Por ejemplo, una mujer que presenta apatía puede ser tildada de vaga, ¿vale? Es que se pasa el día en el sofá, y es que eso es una secuela del daño cerebral. El tema de la desinhibición, por ejemplo, una mujer puede ser tachada de ser una fresca o de ir provocando, cuando a veces puede hacer un comentario pues fuera de contexto, un comentario pues un poco desinhibido. Luego, por ejemplo, mujeres, aquí hay mujeres que vienen, que han sido mujeres afectadas, que han sido confundidas con personal de prácticas. O sea, es que no vamos a notar muchas veces
si tiene daño cerebral, pero sin embargo, si la mujer va bien vestida, va arreglada, que es algo que nosotras desde un punto de vista psicológico fomentamos, son tachadas como que a esta mujer, ¿qué le va a pasar si está mejor que yo? Entonces, todo este tipo de estereotipos que hay, creo que hay que ponerlo también sobre la mesa. O, por ejemplo, cuando aparece la habilidad emocional, es decir, hay una secuela que es que la mujer puede pasar de la risa al llanto en cuestión de un milisegundo o al enfado, ¿no? A veces cuando aparece el llanto la mujer es tachada de ser débil, ¿no? Es que, claro, como es mujer, pues ¿no? Siempre se nos ha etiquetado un poco de que somos más emocionales, de que pues en la mujer con discapacidad ahí hay un plus de problemática. Entonces, bueno, pues en todo este contexto creo que venía un poco a colación poner determinados temas sobre la mesa y luego también pues desde el punto de vista de las cuidadoras, ¿vale? Ya nos ha contado Mar con antelación que la gran parte de personas cuidadoras son mujeres, ¿vale? Y además esas mujeres cuidadoras a veces también tienen hijos e hijas. Entonces, esos son factores de estrés que se van sumando al tema familiar. Por ejemplo, también es importante destacar que a veces la red de apoyo social, que en un primer momento todo el mundo se vuelca cuando están en los hospitales, vamos, les sobran las llamadas telefónicas y luego cuando hay una vuelta a la realidad, que es cuando a lo mejor más falta hace esa continuidad en el tiempo, todo el mundo desaparece y estas mujeres se quedan en una situación de aislamiento. Y creo que es importante también poner la nota ahí. Y otro tema que también les preocupa bastante a las mujeres cuidadoras es cuando son cuidadoras de un hijo o de una hija, ¿vale? Porque su mayor preocupación es, mientras yo esté, mi hijo o mi hija no le va a faltar absolutamente nada, pero yo me hago mayor y ¿qué va a ser de mi hijo o de mi hija cuando yo no esté? Se suman también preocupaciones a nivel económico, porque ya hemos comentado también con anterioridad, creo que ha sido Mar, que ha dicho que hay una salida del mercado laboral. Las mujeres cuidadoras a veces tienen que dejar de trabajar para poder atender a su familiar. Entonces hay una disminución de los ingresos económicos y eso tiene una repercusión muy significativa a nivel familiar y genera muchas preocupaciones. Se suma además si la persona a la que atienden tiene alteraciones a nivel conductual, por ejemplo, si muestran episodios de enfado, de irritabilidad, de desinhibición, de apatía, pues eso genera un estrés añadido a una mujer cuidadora. Y bueno, pues todos son factores que al final acaban haciendo que se genere un estrés y una sobrecarga también de la mujer cuidadora. Y simplemente un matiz más que es, bueno, pues en esta situación COVID, cómo se han disparado todas estas cuestiones, ¿no?, que estamos comentando, es decir, los niveles de estrés han aumentado, el cansancio físico y mental, tanto de las mujeres afectadas como también de las mujeres cuidadoras, han ido en aumento. En las primeras fases del confinamiento lo vivieron de una manera más natural, más normalizada, pero en la medida en que la situación de confinamiento se fue alargando, pues empezaron a surgir otro tipo de necesidades, muchas de ellas relacionadas con la gestión y manejo del estrés de la propia situación. Muy bien, muchas gracias, Ana, sobre eso. Ahora volveremos sobre el tema del COVID, que hay alguna pregunta sobre ello. Bueno, para cerrar, después de estas tres intervenciones de Mar, de Amalia y de Ana, este primer turno como digo, de intervenciones, le doy la palabra a Jesús Celada, también un viejo amigo que ha estado en el día a día y que está en el día a día del mundo de la discapacidad como director general de la discapacidad. Jesús. Buenos días, José Manuel, muchas gracias. Gracias también y saludar a Mar, Amalia y Ana. Es un placer acompañaros hoy aquí.
sabéis que contáis siempre conmigo, tanto Servimedia como FEDACE, que con las dos tenemos muy buena relación desde la Dirección General y es un placer participar hoy en este desayuno, ¿no? Felicitar, por supuesto, a FEDACE, un año especial, un año raro, que lo hemos empezado un tanto raro, pero no quiere decir que acabemos así y seguro que acabaremos celebrándolo personalmente y no de manera virtual, esos 25 años de FEDACE, que son muchos, ¿no? Y siempre digo que en España tenemos un tejido asociativo muy rico, muy fuerte y que ha sabido sobrevivir a todos los cambios, ¿no? En 25 años hemos vivido cambios políticos, hemos vivido cambios y situaciones difíciles en términos económicos, hemos vivido cambios tecnológicos muy importantes, cambios sociales, hemos vivido y estamos superando una crisis sanitaria de la cual nunca imaginábamos que íbamos a vivir y a sobrevivir en muchos casos y, por lo tanto, aguantar 25 años una entidad social, pues desde luego dice mucho y FEDACE, la buena organización y el buen trabajo de su junta directiva y de todos los profesionales que están allí, pues desde luego hay que felicitarles por ello, ¿no? También, además, agradecer a Mar y a todo el equipo de FEDACE, fijaros que desde el minuto 1 todas las entidades sociales se pusieron a disposición de la Dirección General de Discapacidad y en estas últimas semanas hemos trabajado intensamente en diseñar lo que ha sido la desescalada. Mar lo sabe y FEDACE ha sido una entidad que ha estado al pie del cañón como todas las demás y desde luego, Mar, agradeceros ese trabajo que habéis mostrado y habéis tenido con la Dirección General y con la Secretaría de Estado y el Ministerio, ¿no? Yo creo que me alegra hoy que tengamos este desayuno, pues porque es un claro ejemplo de lo que es un proyecto estatal, ¿no? Es necesario que el tejido asociativo de ámbito estatal sea fuerte y además cuente con la colaboración y el apoyo de las administraciones públicas. Si no, este desayuno, esta temática, hablar hoy de mujer y discapacidad no sería posible, ¿no? Con lo cual esto pone de manifiesto qué importante es que desde la Administración General del Estado y desde las administraciones públicas contribuyemos y colaboremos a que haya proyectos, porque esto pone de ejemplo que trabajamos la sensibilización, en este caso de la mujer y de la discapacidad, la defensa de los derechos, la investigación, que investigamos qué está sucediendo con la mujer con daño cerebral y, por supuesto, el fortalecimiento del tejido asociativo. Esto no son proyectos autonómicos, es un proyecto estatal y, como tal, tenemos que seguir trabajando y reforzando el apoyo para que estos proyectos sigan viendo la luz y teniendo forma y pudiéndolos hacer en los próximos años, ¿no? El año pasado pues fue un orgullo asistir a muchos actos de mujer y discapacidad. No es que esté de moda, pero sí, más que nada, que es una necesidad. Es muy necesario que hablemos de mujer y discapacidad, ¿no? Ya nos lo recordaba la ONU el año pasado, después de haber ido en marzo al examen en Ginebra sobre cómo en España estamos aplicando y adaptando la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. A su vuelta nos dieron unas notas y en esas notas apuntaban dos cuestiones. Una de ellas es necesario reforzar las políticas activas en materias de mujer y discapacidad, y otra también las relativas a aquellas discapacidades psicosociales que están en el vagón de cola de la discapacidad, ¿no? La discapacidad es diversidad y, como diversidad, no todas las discapacidades están a un mismo nivel y hay determinados tipos de discapacidades que todavía estamos muy atrás, que necesitamos recorrer, necesitamos analizar y necesitamos estudiar qué va a pasar con las personas que tienen un determinado tipo de discapacidad, y aquí incluyo al daño cerebral adquirido, ¿no? Incluyo también el autismo, incluyo a la salud mental. Son discapacidades que todavía a día de hoy nos queda mucho por estudiar, desde el nacimiento hasta la edad y el envejecimiento. Nos queda mucho que estudiar y que analizar a lo largo de todas las etapas. No pasan otras discapacidades, afortunadamente, porque hay entidades que no es que cumplan 25 años, es que cumplen 80 años y ya tienen un recorrido social muy elaborado, pero precisamente daño cerebral es de las que también, en este sentido, hay que apoyar mucho más. Como decía el año pasado, tuve la suerte de participar en muchos actos en materias de mujer. Haciendo un análisis ahora, recordaba que ya trabajamos el año pasado y adelantamos el trabajo que FEDACE hace en el ámbito de la mujer. También estuve en unas jornadas de COCENFE sobre mujer y discapacidad que se organizaron aquí en Madrid, en otras de otra entidad, de Coamificoa, que estuve también en Canarias. Estuve en un evento que son de aquellos que, si algún día me toca, porque también me tocará abandonar el ámbito de la discapacidad, me llevo en la mochila, que fue el encuentro, Amalia, que organizó la Fundación CERMI Mujeres en Pamplona, ¿no? El encuentro de mujeres y discapacidad. Para mí personalmente, eso fue un punto de inflexión en la actividad y en el movimiento asociativo de la sociedad civil organizada en torno a la mujer y la discapacidad,
Si no recuerdo mal las cifras, más de 300 mujeres con todo tipo de discapacidad debatiendo, opinando, participando de una manera muy rica. E insisto que para mí fue un punto de inflexión que luego se culminó con ese premio que apoyamos siempre desde el Real Patronato, el premio a la fotografía en materia de mujer y discapacidad. Pero insisto que ese congreso fue un punto de inflexión para que la mujer y la discapacidad sea más visible en la sociedad, ¿no? Tenemos un Ministerio de Igualdad. Ahora, recientemente, nos ha tocado abandonar la sede de la Dirección General en la calle Alcalá, donde ahora mismo está el Ministerio de Igualdad. Nos ha tocado, yo ya no estoy allí, estoy ahora ubicado en el Real Patronato sobre Discapacidad, pero os puedo asegurar que les hemos impregnado los despachos de sensibilidad por la discapacidad y espero que el Ministerio de Igualdad, que ahora mismo pues, ha tomado ya nuestros despachos, esa impregnación que les hemos dado, ese matiz y ese barniz de discapacidad, pues lo asuman y ese ministerio sea proactivo en las políticas de discapacidad y así pues les impulsaremos desde la propia dirección, ¿no? Evidentemente, hablar de mujer y discapacidad es necesario y es fundamental. La propia encuesta de edad ya lo dice, ¿no? El 60% de personas con discapacidad en España son mujeres, ¿no? Asociado al envejecimiento, pero evidentemente el 60% son mujeres. Ana, Amalia, Mar, lo apuntabais perfectamente, es decir, la discapacidad son desde las cuidadoras, son las madres, son las profesionales. En muchas entidades hay muchas mujeres que ejercen un trabajo social en defensa de los derechos de las personas con discapacidad, más que hombres, y por supuesto también, como digo, el 60% de personas con discapacidad en España son mujeres. Luego, evidentemente, el binomio hay que abordarlo y hay que trabajarlo. El estudio también es pues bastante determinante, ¿no? Felicitar a Marta Quezada también por el impresionante estudio que ha desarrollado. Casi 200.000 mujeres con daño cerebral tienen discapacidad. El daño cerebral está asociado a discapacidad. Preocupa mucho los ámbitos en los cuales las mujeres aprecian una falta de accesibilidad, sobre todo al empleo. Preocupa mucho esa cifra que antes daba también Mar, de cómo las mujeres no son capaces o no tienen la predisposición por ciertos factores de solicitar la acreditación de la discapacidad. Es fundamental reconocerlo, visualizarlo y que estén reconocidas, ¿no? Y preocupa mucho esa caída del empleo una vez que se supera el daño cerebral adquirido, que pasa igual en hombres y en mujeres, pero el apunte en mujeres es algo mayor, ¿no? En el ámbito del transporte es otra de las preocupaciones también que tienen las mujeres con daño cerebral adquirido, la inclusión también y el acceso al ocio, el acceso también, por supuesto, a todo lo que tiene que ver con la accesibilidad universal. Yo tampoco me quiero extender mucho más, ¿no? Saludar a una amiga que nos está viendo, que es Lucía, que es amiga personal, que además es de Toledo y que además tiene daño cerebral adquirido, ¿no? Yo, Lucía, he encontrado una persona además y aquí anoto y me quedo con la frase que decía antes Ana, ¿no? Esos prejuicios que tenemos que por el mero hecho de tener un daño cerebral muchas veces pensamos que esa persona tiene menos capacidades porque a lo mejor oímos que le cuesta hablar, que a lo mejor pensamos que al moverse con más lentitud también tiene otro tipo de discapacidades, incluso en muchos casos pensamos que hay una discapacidad intelectual, luego nosotros mismos prejuzgamos y mermamos sus capacidades, ¿no? Yo en Lucía o también en César, otro amigo mío también que tiene daño cerebral adquirido, que Mar también le conoce, pues en ellos he descubierto que las personas con daño cerebral están perfectamente cualificadas para desarrollar trabajos y desempeñar una labor exactamente en las mismas condiciones y con el mismo nivel de esfuerzo y de superación que intentamos tener el resto de población, ¿no? Me quedo con ese apunte que digo que decía antes Ana, que es muy importante no prejuzgar a las personas con daño cerebral adquirido y pensar que están perfectamente capacitadas para desarrollar una vida plena en el empleo, en la familia, en el transporte, en el ocio, en el turismo, en la accesibilidad y por lo tanto es necesario hacer estudios como este y otros que espero, Mar, que desarrollemos en un futuro. Así que agradeceros y José Manuel, tienes la palabra. Gracias. Muy bien, gracias Jesús. Gracias Jesús, como siempre. Tenemos ya varias preguntas, tenemos ahora mismo unos 20 minutos para este turno de diálogo y de conversación y un tema, como anticipaba antes, se lo decía Ana, que tenía que salir. Si no lo preguntaban las personas que nos están viendo y oyendo, lo iba a sacar yo, que es el tema del COVID. Y en este caso concreto, Carlos pregunta cómo ha afectado el COVID al cuidado de las personas con daño cerebral, sobre todo, tal y como contáis, que en la mayoría de las veces corre a cargo de las mujeres. Mar, ¿cómo ha sido la situación en este momento, en estos 3 meses que hemos tenido que estamos viviendo de pandemia?
Bueno, la situación, como antes comentaba, ha sido como unos héroes con capa para que las personas con daño cerebral pudieran tener atención aunque fuera online, ¿no? Ha habido un apoyo de terapias online por parte de todas las entidades del movimiento asociativo que precisaban ese contacto, y precisaban ese contacto no solo las personas con daño cerebral, también las familias, porque hemos estado en una situación de confinamiento en el que hemos estado juntos 24 horas y claro, ha habido esa demanda de cuidados, de esas horas de atención, pues es preciso también un apoyo para que la familia descanse, ¿no? Y que tenga esas terapias, ¿no? Sí que es verdad que ha habido mucha emergencia social, ha habido cuidadoras que, bueno, pues que eran mujeres que se han puesto enfermas, y en muchas de nuestras personas con daño cerebral tienen un solo cuidador principal, que ha caído enferma o que ha fallecido, y bueno, ahí han estado, yo creo que el movimiento asociativo, las asociaciones como un escudo social de apoyo. Y bueno, también sí que comentábamos antes que estamos bastante agradecidos a entidades y a medios de comunicación que nos han ayudado a animar a la población a ir rápido un centro hospitalario, pues cuando han tenido un ictus o han tenido pues un traumatismo, para que, bueno, pues que es importante la atención las 5 primeras horas cuando tienes un ictus, o sea, apoyar, ¿no? el que acudan lo más inmediato posible, y había mucho miedo al contagio. ¿Y qué está pasando ahora? Bueno, eso era como la fase más, llámale, inicial. Ahora estamos en la fase, como bien decía Jesús antes, de desescalada. O sea, están todas las entidades, que muchas de ellas han estado con con ERTES y con una situación pues igual que todos, que estaban desde sus domicilios realizando el apoyo que podían a las entidades, a las personas a las que apoyaban, y bueno, pues ahora están volviendo, pues depende de cada territorio. Y sí que es verdad que en muchos casos están teniendo unas sesiones de tesorería horribles las asociaciones, pero la clave es que todos pensamos en las personas, todos pensamos en las personas con daño cerebral. ¿Qué podemos hacer para apoyar, para que esas personas puedan ir a tener es que necesitan una atención presencial, están empezando, por ejemplo, antes, en el rato previo a este desayuno, hablaba con Ana que están ya atendiendo a personas, ya están haciendo atención asistencial, y bueno, pues depende de cada territorio. Están empezando, en Madrid empezaron el día 3, o sea, depende de cada una de las zonas, pero es muy necesario el cuidado y el mantener, porque ha habido pues claro, mucho deterioro, mucha necesidad de conciliar, de que las familias empiezan ya a trabajar, los miembros de familias que no pueden estar 100% con sus familiares. Esa es una parte, y luego, claro, la parte clave es las nuevas altas. ¿Qué pasa con las personas que durante el COVID han tenido un daño cerebral y no han tenido la atención inmediata de ir a un hospital de rehabilitación en el que le hubieran dado una atención pues que es clave para su futura calidad de vida? Entonces, yo creo que ahí Amalia nos puede contar, si quieres también, porque ella ha hecho un análisis muy claro de antes, dentro del momento del confinamiento y después en la desescalada. Yo creo que hay que ser optimista, pero hay una situación que hemos vivido muy intensa y que va a tener, igual que el daño cerebral, secuelas invisibles. Amalia, cuéntanos. Sí, bueno, yo muchas de las cosas que podría añadir han sido ya enunciadas. Por fijarme más en lo que todavía no hemos dicho, ¿vale? Yo señalaría que vivimos con preocupación esta nueva normalidad a la que nos vemos abocados por el hecho de que el COVID ha supuesto una interrupción en los procesos de atención al colectivo en cualquiera de sus fases. Ahora mismo, recordando las últimas palabras de Mar, nos preocupan los nuevos casos, ¿no? que se han perdido por el camino o que ni siquiera han ido a los hospitales, porque era un clamor también del mundo de la neurología, la reducción de casos de ictus, y esa reducción no estaba justificada, sino era por el temor de las personas de ir a los hospitales.
Desde ahí a luego pues todo el proceso de rehabilitación. Así que probablemente haya una bolsa que emergerá y explotará en cualquier momento y a la que tendremos que dar una respuesta, ¿vale? Pero yo también señalaría la interrupción en los procesos de atención, tanto para personas con secuelas muy grandes que se han visto recluidas en sus domicilios como cualquiera de nosotros, pero que no han tenido posibilidad, pues a lo mejor de ningún tipo de contacto social ni de estimulación. Y las personas que también nos preocupan, que tenían un mayor grado de autonomía y que lo han perdido de nuevo al también perder la capacidad de salir, de relacionarse o de enfrentarse a las realidades, ¿no? Entonces, bueno, hablaba con alguien no hace mucho sobre qué iba a significar todo eso si realmente íbamos a ser, cuánto vamos a tardar en recuperar la situación anterior, ¿no? Porque yo creo que sin duda tenemos que aceptar que se va a producir un retroceso, se ha producido un retroceso y en todos los niveles, ¿no? Mar enunciaba también la preocupación que tiene por las organizaciones del daño cerebral. Bueno, algunas lo van a pasar peor que otras, en función también de los apoyos que puedan recibir desde las administraciones públicas que siempre están ahí. Porque sí, sin duda, desde las aportaciones del propio movimiento asociativo, sobre algo que también quiero llamar la atención, y es que esos movimientos asociativos de daño cerebral han sido impulsados, dirigidos, defendidos por mujeres, aunque muchas de ellas no estén siendo las caras visibles, estaban detrás. Son las madres de las personas con daño cerebral, las esposas de los daños cerebrales, las hijas de personas con daño cerebral, las que lanzaron una llamada de socorro a la sociedad y dijeron: organicémonos, defendámonos y reclamemos, porque no hay nada para nosotros una vez tengamos una alta sanitaria. Eso sucedió hace unos años y de ahí surgieron esos movimientos sociales y han salido los recursos, porque los recursos han salido del clamor social, no lo olvidemos. Y por eso lo vivo con cierta angustia, aunque soy una persona profundamente optimista, así que sé que saldremos de esta, pero lo vivo con angustia porque es como un retroceso, ¿no? José Manuel, el COVID ha supuesto un retroceso, va a suponer un retroceso para un colectivo que, como decía muy bien Jesús, apenas estábamos emergiendo, ¿no? Entonces, animo a las administraciones y al público en general y a los medios de comunicación a que no nos dejen en estos momentos tan difíciles. Jesús, pues te lanza la palabra, Amalia. Pues efectivamente, sí que el COVID ha puesto de manifiesto que en general la discapacidad todavía le queda mucho recorrido, pues, para estar en igualdad de condiciones que el resto de la población, ¿no? Por contaros un poco qué necesidades hemos tenido la Dirección General pues desde el día 14 de marzo hasta hoy, la primera fundamental fue la falta de accesibilidad a los medios de comunicación, ¿no? Muchos medios emitían mensajes muy necesarios, muy urgentes para la ciudadanía y había determinados, y los ha habido, determinados colectivos dentro de la discapacidad, pues que no veían que esa información no era accesible, no estaba redactada correctamente, lectura fácil, no estaba subtitulada, no estaba audio descrita y, por lo tanto, las personas con discapacidad sensorial o problemas en la comunicación simplemente pues no han podido seguir día a día las necesidades, la información, ¿no? De la manera urgente. Luego, otra relacionada también precisamente con discapacidades que generan trastornos conductuales, pues no se contempló en esa primera versión del Real Decreto esas salidas terapéuticas que por imposibilidad de acudir a los centros de día no se podían desarrollar, y al estar en confinamiento, pues las personas con discapacidad, su comportamiento se generaba algún tipo de trastorno en la conducta y necesitaban tener esas salidas terapéuticas. Reaccionamos a tiempo y pudimos hacer una interpretación desde el Ministerio de Sanidad al Real Decreto del estado de alarma y rápidamente se consintieron, se permitían esas salidas excepcionales para el carácter terapéutico, ¿no? Tuvimos otra muy importante que afectó a todos los colectivos. Mar la conoce porque me preocupó mucho la situación del daño cerebral, también del autismo,
y se trató de las residencias donde había personas con discapacidad, donde todavía existe ese modelo de vida en las residencias y que se contagiaban con la misma gravedad y con la misma virulencia que ha pasado en las residencias de mayores. Y el siguiente eslabón de la cadena de conflictos que hemos tenido en discapacidad, pues era el negar una asistencia sanitaria en los hospitales, ¿no? Esto pasó también en discapacidad, lo hemos vivido también en discapacidad. Hubo alguna sociedad que se atrevió a sacar unas recomendaciones adelantándose al propio ministerio en las cuales sugería que personas mayores con discapacidad o con trastornos cognitivos, deterioros cognitivos, no accedieran a las UCIs. Esto que nos enfadó y no nos gustó, nos disgustó a toda la discapacidad. Lo compartí rápidamente con las discapacidades más afectadas, y también aquí fuimos rápidos, solicitamos un informe al Comité de Bioética, más que invito a que lo puedan leer en la propia página web del Comité de Bioética, porque es un alegato y una defensa clara a la vida de las personas con discapacidad, y que la vida de las personas con discapacidad vale exactamente igual que la de cualquier otra persona, y que invito a verlo. Es una publicación que el 25 de marzo, publicaba en su página web el Comité de Bioética. Después ya racionó el Ministerio y ya sacó unas recomendaciones en las que evidentemente tiraba por tierra y bueno, pues contradecía las que había sacado aquella sociedad médica, pero bueno, ha sido también una situación crítica que ha afectado a determinados colectivos de discapacidad, insisto, aquellos que todavía tienen a personas en residencias, que todavía hay algún colectivo que vive en residencias, y a determinados tipos de discapacidades, entre otras las del daño cerebral, ¿no? Y luego, por supuesto, también nos ha preocupado, como también apuntaba Amalia, el hecho de estar 4 meses encerrados en una casa sin recibir tratamiento, sin recibir terapias de rehabilitación, con la merma que ello supone, ¿no? El hecho de estar una temporada larga sin una rehabilitación, al final supone la pérdida de capacidades a cualquiera, ¿no? Y en personas con daño cerebral, que hay una serie de terapias que día a día hay que hacer, desde logopedas hasta terapias físicas, de rehabilitación física, el hecho de no recibirlas, pues evidentemente hacía perder independencia, perder autonomía y aumentar la discapacidad, ¿no? Esto nos ha preocupado, por eso hicimos un diseño de la desescalada lo más minucioso que podíamos, teniendo en cuenta siempre, y no podemos obviar que la crisis ha afectado a un tema que es lo social y lo sanitario, que son competencias compartidas o mayoritariamente en las comunidades autónomas, y con esa dificultad que hay desde la Administración de marcar unas pautas para que luego las comunidades, en el ejercicio lógicamente de sus competencias y de su libertad de decisión, pusieran en marcha, ¿no? Pero desde un primer momento, insisto, trabajamos con las entidades pues para diseñar qué servicios son los primeros que había que ir activando a medida que íbamos avanzando en cada una de las fases de la desescalada, ¿no? Yo creo que se ha producido más o menos bien, que estamos por buen camino, que rápidamente las personas con discapacidad, más pronto que tarde, van a volver otra vez a esos centros de rehabilitación, cuando no, ya lo están recibiendo en su propio hogar. Y desde luego aquí insisto en que si no hubiera habido esa colaboración de lo social con lo público, poco hubiéramos avanzado, y nos tiene que servir de ejemplo para, primero, ver que ese mecanismo de trabajo, de cooperación entre lo público y lo social es efectivo y hay que ponerlo en marcha, y segundo, que en discapacidad, insisto, todavía estamos a años luz del resto de la sociedad, y que en momento de debilidades, como ha sucedido ahora, pone de manifiesto que en discapacidad todavía nos quedan muchos prejuicios, mucho por sensibilizar, mucho que concienciar. Os puedo garantizar también que me ha tocado hablar con ciertas administraciones en las cuales esto de la discapacidad todavía pues les chirría y quizá no valoraban la situación de las personas con discapacidad en el confinamiento, y me ha tocado convencer a muchas compañeras y compañeros de otras administraciones de que las personas con discapacidad necesitan una serie de atención y una serie de normas y de artículos en la normativa que día a día iba saliendo en el BOE, que velara y que defendiera evidentemente sus derechos en la línea no de otra cosa, sino que de la aplicación de la Convención en España. Yo les decía a estas compañeras y compañeros que luego somos la Dirección de Discapacidad la que nos examinamos ante la ONU del cumplimiento de la Convención, y ahí es donde nos tiran de las orejas cuando vemos que en casos como estos pues no cumplimos con la Convención, ¿no? Así que de todo eso, de lo bueno y de lo malo, tenemos que aprender para que en un caso se repita una situación como la que hemos vivido, pues desde luego la discapacidad no se quede otra vez en el furgón de cola de la sociedad. Muy bien, nos quedan 5 minutos. No quiero dejar de contar todos los comentarios que nos han llegado. Uno de Aurora La Saleta,
que le dice muchísimas gracias a Amalia y a Ana por hablar de los daños cerebrales invisibles y dar luz a estos síntomas mucho menos ruidosos, pero no menos importantes. Y luego os quería hacer un comentario, Ana, que es muy curioso la conversación que nos hace o lo que nos comenta Signe Gustafsson, espero haberlo dicho bien, que dice: mi hija desde los 3 años tuvo un tumor cerebral y tiene daño cerebral adquirido y ahora se suman las secuelas tardías de la radiación. Mi hija ahora tiene 26 años y todos estos años hemos estado con las personas con discapacidad física, sensorial y especialmente con la ayuda del daño cerebral. Ana, te quería preguntar, ¿hay muchos casos de este tipo, de personas que hayan tenido daño cerebral jóvenes y que luego lo hayan padecido y desarrollado durante el resto de su vida? A ver, sí, claro, lamentablemente el daño cerebral adquirido infantil también existe y es un tema que daría como para 3 debates, pero de manera resumida decir que desde que se inicia el problema del daño cerebral va a ser una condición de por vida, el tema de las discapacidades que hayan sido consecuencia, pues no solo de la propia operación del tumor, sino también de los tratamientos a los que se ven expuestos estos menores. Por supuesto, hay que pelear también por ellos, ahí se abre otro tipo de debate también, por ejemplo, el tema de los colegios. O sea, en adultos hablamos de la reinserción a nivel laboral, pero por ejemplo en el tema de los menores es muy importante el tema de los colegios. Es decir, los profesores no entienden las secuelas del daño cerebral. Entonces estos niños también son sometidos a un estrés añadido, ¿no? Entonces, sí, estas secuelas hay que acompañarlas a lo largo del tiempo. El objetivo de toda intervención es minimizar estas secuelas, potenciar la autonomía, la independencia y la funcionalidad, pero evidentemente es muy posible que parte de esas secuelas que van a acompañarla a lo largo de la vida, pero que lanzo también un mensaje de esperanza. O sea, siempre se puede hacer algo para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas. Añadir, Ana, si me permites, que en el caso que se comunicaba con nosotros, el daño cerebral infantil era evidente porque había un tumor detrás y unos tratamientos, pero cuantísimos casos de daño cerebral infantil existen que no se reconocen. Porque es un niño que ha caído del columpio y ha recibido un traumatismo y lo hemos valorado como que no pasó nada. Afortunadamente no pasó nada. Y luego aparecen esas secuelas que tienen, pues son multifacéticas y que afectan a tantas esferas de la vida. Pero como dice Ana, da para otro desayuno con merienda y cena, ¿vale? Porque eso es otro... Sí. Sí, pero agradezco a esta persona que haya puesto también sobre la mesa este tema que me parece súper interesante también. Teresa nos acaba de comentar que las clínicas de neurorehabilitación de pacientes agudos no han dejado de trabajar y de realizar tratamientos rehabilitadores. Incluso ya han comenzado con los tratamientos ambulatorios, incluso también con medidas de prevención. Lo digo por como hemos comentado antes la situación del post-COVID, ¿no? Y ya para terminar, esta pregunta casi siempre sale. Arturo dice que he visto que en el estudio hay datos estadísticos del año 2008 del INE, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuándo puede actualizarse estos datos? No quiero ser agorera, pero claro, esto hay que también decírselo a Jesús, porque efectivamente la encuesta de mortalidad hospitalaria es del 2017. Pero realmente lo que necesitamos es cuanto antes que el Ministerio trabaje en la base de datos estatal de discapacidad, que es del 2014, la encuesta de edad del INE es del 2008. Por Dios, ayudarnos a cuanto antes que se actualicen estas bases de las cuales podemos tirar, aunque dentro de la federación se realizan muchos estudios, pues por ejemplo el estudio con el Defensor del Pueblo, el estudio del daño cerebral infantil, y también este año justo tenemos con el Ministerio también un taller en el que están trabajando todas las entidades del movimiento asociativo, y también estamos con la red MENI
como apoyo y como coordinación para hacer una publicación sobre daño cerebral de menores, ¿no? Y bueno, que también yo creo que eso puede ayudar a la persona, a Sigrid Gustav, que no me recuerdo bien el nombre, que ha hecho la pregunta anteriormente. Y ahí pues nosotros lo que hacemos es sistematizar el trabajo que todos nuestros profesionales, que como habéis visto con Ana, hay una calidad y una expertise, ¿no? en los profesionales que trabajan en el movimiento asociativo, y este trabajo de todo un año se sistematiza después en los talleres. Y bueno, el tema de los datos, yo creo que voy a pasar el capote a Jesús para ver qué nos dice. Pues Jesús, tienes la palabra. Bueno, sí, la verdad es que es muy importante tener datos, ¿no? Fijaros, últimamente participamos muchos en cumbres y en encuentros de discapacidad con otros países, especialmente con Latinoamérica, momento además que aprovecho para saludar a todas aquellas personas que nos están viendo desde el otro lado del océano, que me consta que son muchas. Esta es la riqueza de organizar ahora mismo las webinar a través de este nuevo soporte que parece que ha venido a quedarse, que nos permite intercambiar experiencias y conectarnos con otros países también de habla hispana, que tan grato es para ellos como para nosotros, desde luego, ¿no? Pero fijaros, en muchos países nos comentan siempre que hemos participado que no tienen datos, ¿no? Y que están haciendo procesos que no tienen ni tan siquiera en algunos países mecanismos para reconocer la discapacidad de las personas, con lo cual es verdad que en España siempre, hombre, tendemos a pensar que estamos en mala situación, pero insisto, creo que tenemos un mecanismo bastante bueno y en estadística estamos en general bastante bien. Es verdad que la encuesta de edad ya es del 2008, es un poco anticuada. Es cierto que ahora mismo, a día de hoy, ya está diseñada una nueva encuesta que está el INE, que es el organismo responsable, está elaborando, que además es una encuesta que va a tener dos frentes de actuación, exactamente igual que la del 2008. Uno va a ser en residencias y en el tejido asociativo y otro va a ser a la propia ciudadanía, ¿no? Y en esos dos frentes está ya el INE, ha puesto en marcha ya el proceso de elaboración de encuestas para recabar la información, elaborarla y confiemos en que el año que viene, ahora hemos tenido el parón de estos meses, pero que el año que viene pueda haber la luz una nueva versión y actualizada de la encuesta edad. Pero no quita que haya otras fuentes de datos. Hay una muy importante que en discapacidad también manejamos, que es la propia del Inserso, ¿no? En la cual el Inserso, como bien sabéis, recaba la información de las personas que tienen el 33% de discapacidad reconocida de cada comunidad autónoma a través de los equipos de valoración. El Inserso recaba toda esa información y publica anualmente un informe, un estudio sobre las personas reconocidas en España, ¿no? Los datos se asemejan mucho, la encuesta edad y los datos del Inserso se asemejan bastante en muchos campos. Y sugiero que aquellas personas que quieran tener un dato de las personas reconocidas con el 33% más actualizado recurran a esta fuente de información del Inserso, porque es verdad que es otra también que nos sirve como apoyo para luego lo que sirven los datos, ¿no? Que en definitiva es también para planificar y desarrollar políticas y reconocer e identificar dónde va a haber un problema para en un futuro poder aminorar sus efectos, ¿no? Insisto, la edad el año que viene. Y a día de hoy en el Inserso hay una buena fuente de datos y de información relativa a las personas con el 33% de discapacidad reconocida. Bueno, una última pregunta, perdona, que nos ha llegado Amalia. Bueno, di, Amalia, di. Vale, quería aprovechando que tenemos aquí a Jesús, preguntarle si la nueva encuesta va a tener en cuenta la perspectiva de género. Me consta que a la Fundación nos solicitasteis un informe, que os lo hicimos llegar. Confío que la nueva encuesta tenga en consideración este género, ¿vale? Así es, Amalia, te confirmo que la tiene. Hemos trabajado con el INE intensamente para intentar captar el mayor número de información. Hemos tenido alguna diferencia en cuanto a la territorialización de los datos. La hemos superado, pero sí que el tema de género es prioritario para poder abordar una encuesta en condiciones, ¿no? Y como decía antes, especialmente por lo que nos preocupa, que es la cuestión de género y discapacidad. Muy bien, muchas gracias, Amalia, por la pregunta muy oportuna. Digo que hay una última pregunta que nos ha llegado, es ¿para cuándo va a abrir de nuevo el Centro Estatal de Atención al Daño Cerebral de Madrid? No sé si, Mar, ¿tienes algo que decir a esto? ¿No se te oye? La información que tengo, que yo creo que Inma estaba conectada, Inmaculada es la directora del CEADAC, del Centro Estatal de Referencia de Daño Cerebral,
sé que ha estado para el COVID, destinado al COVID durante esta situación de pandemia. Sé que ha tenido una desinfección tremenda de todas las instalaciones, porque claro, han estado ahí personas contagiadas, personas que necesitaban situación de aislamiento y dependía de La Paz directamente. Que yo sepa, está activo. Están ya las personas del Centro de Referencia Estatal, están ya en sus puestos de trabajo, en algunos teletrabajando, pero que ya están, y entiendo que en breve estará todo activo, pero si la persona que tenga interés que nos mande un correo y nosotros contactamos directamente con el CEADAC y le informamos. O sea, esto, igual que las publicaciones, he dicho que están en la web, a nosotros estamos totalmente a disposición de las personas que tengan ese interés, o sea, que se pongan en contacto con nosotros. Di un correo genérico para que te puedan hacer alguna pregunta. A través de FEDACE es info@fedace.org. info@fedace.org, o el mío personal mbarbero@fedace.org. Muy bien, pues muchísimas gracias a los cuatro, muchísimas gracias al más de medio centenar de personas que hemos tenido en directo durante esta conversación. Gracias a Mar, a Amalia, a Ana y de nuevo a Jesús por este desayuno, y nos veremos próximamente en otoño con esa gran celebración que tenéis preparada para octubre. Pero bueno, eso lo dejaremos para un próximo encuentro. Hasta la próxima. Gracias a todos. Gracias José Manuel. Gracias Jesús. Gracias Ana y Amalia. Gracias a todos. Un abrazo.